¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Cómo andan? Mucho silencio, che. Debe ser, debe ser que los miércoles a los varones nos pega duro, ¿no? Porque tenemos, es cierto, nuestras ocupaciones y también a veces nuestras preocupaciones, pero mientras la iglesia, no, como quiera, pero mientras la iglesia local se siga estando aquí, desarrollando actividades, ministerios. Eh, Seguiremos sosteniendo cada una de las reuniones y se seguirán sosteniendo hasta que el Señor nos venga a buscar y quizás pocos o muchos de los que estemos acá ya no estemos y el Señor haya dicho, bueno, vamos a ir a llevarnos algunos peones para el descanso en la gloria y después seguirán los que tengan que seguir. Así que esta actividad eh, creemos, por eso es que siempre la sostenemos, que es necesaria, y especialmente para nosotros como varones, este espacio es necesario para nosotros. Ojalá que aquellos que puedan estar viendo también desde las redes o del Zoom también puedan comprenderlo de esta manera. Este espacio es necesario para nosotros. Yo a veces cuando eh, tengo que preparar los videos de los mensajes y veo las reuniones de las hermanas, me da una santa envidia, ¿sí? No existe la envidia santa, pero es forma de decirlo. Cómo se preparan, cómo organizan todo. Y bueno, quizá nosotros somos un poco más prácticos en ese sentido, ¿sí? Bastante prácticos en ese sentido. Venimos, sentamos, escuchamos, tomamos unos mates, compartimos unos mates, quiero un mate, y después nos vamos a casa, compartimos tiempo de oración. Pero aún esas pequeñas cosas nos hacen muy bien, nos igualan, ¿sí? Nos igualan, porque de repente compartíamos recién con Martín, con Manuel, un tiempo de oración, y después se transformó en un tiempo de charla y empezar a abrir el corazón, empezar a compartir nuestras cosas, es bueno para nosotros. Este año la actividad de varones se va a desarrollar con una temática central que es como Jesús, ¿sí? Se propuso este tema pensando principalmente en nosotros, como hombres, que tenemos mucho tiempo para, para venir a las actividades de la iglesia local. A lo largo de todo este año vamos a tratar de poner el énfasis en la mirada, en la persona del Señor Jesucristo, que es inagotable. Podríamos verlo de tantas formas, cristológicamente, teológicamente, sus palabras, sus obras, sus hechos, sus definiciones, todo lo que el Señor Jesucristo es, todo lo que el Señor Jesucristo fue históricamente, todo lo que será. Podríamos ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las figuras, en sus apariciones. Podríamos verlo de tanta forma y realmente es inagotable. Su persona es inagotable. No alcanzaremos, al menos mientras estemos aquí en esta tierra, a alcanzar esa medida donde digamos, ya sé todo acerca de Cristo. Y el problema de conocer acerca de Cristo es en la devolución que tenemos que hacer en ese conocimiento. Porque en definitiva, conocer acerca de Cristo, conocer acerca del Señor Jesús, conocer acerca de este Jesús histórico, real, vivo, que creemos que está aquí con nosotros, en medio nuestro, porque ha sido una promesa. Y creemos que está en cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. El gran desafío es esto, que se traduce en que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Miren, cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dijo el segundo día de convertido, no lo dijo a la semana o al mes, pasaron muchos años
hasta que él, a través de toda su experiencia con la persona del Señor Jesucristo y escribiendo la carta a los filipenses, toma la pluma y escribe esas últimas palabras: de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el medio pasaron muchas cosas en su vida. Tiempos en donde lo que no quería hacer eso hacía y lo que tenía que hacer no lo hacía, ese conflicto en su conducta, en su pensamiento, en su forma de ver la vida, tenía que ver con ir ajustando su vida y su pensamiento a no una religión, no simplemente a una doctrina donde estaban todas las reglas escritas, sino que el ajuste de su vida, ¿con quién era? Era con una persona. Él tuvo el privilegio de ver al Cristo resucitado, es cierto. El mismo que le enseñó a él personalmente, Cristo resucitado, le enseña a Pablo lo que significaba, por ejemplo, la cena del Señor. Él dice: porque yo recibí también del Señor, dando a entender que otras muchas cosas el Señor le había enseñado a él, porque él no formaba parte del grupo de los 12, de los apóstoles. Él dice: yo fui incorporado, un abortivo, ¡pum!, me pusieron aquí, fui tomado, fui escogido para esta tarea. Y entonces es el Señor mismo el que se encarga de enseñarle a él personalmente. No me puedo imaginar cómo, una visión, su persona, él se aparece y le habla a Pablo. El Espíritu Santo se hace más evidente en las palabras que tenía que aprender. Bueno, lo que sí dice es que el Señor mismo también. Entonces, lo importante para Pablo fue esta relación con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Para él fue tan importante que en definitiva pasaron muchos años y él pudo ir escribiendo aquellas palabras que fueron madurando en su vida y en su carácter, pero en función de dos cosas: relación, pero también sumisión. Sumisión no es sumisión, sumisión de someterse a la voluntad de Dios y de someterse y ser sumiso a la voluntad de Dios. Pablo tuvo que cambiar, como también nosotros tuvimos que cambiar y como también nosotros tenemos que ir cambiando. A ver, ¿a quiénes conozco más de este lugar? Creo que al que nos conocemos durante más años aquí debe ser con el tío Edu. ¿Sí? Sí, sí. Después viene el negro, Cañi, Cachito. Y, y esto es mutuo. Podemos decir que después de tantos años, ¿sí? No somos los mismos de antes. Albi aparece después en nuestra historia de relación, Seba desde muy chico, algunos los conocimos desde la cuna, como este que está acá adelante, otros el Señor los fue trayendo. Es decir, y no somos los mismos de antes. ¿Somos los mismos de antes? Bueno, no tendríamos que ser los mismos de antes. Y todos estos años que han pasado a lo largo de nuestra vida, los cambios solamente se han producido cuando contemplamos a la persona del Señor Jesucristo y dijimos: la verdad que vale la pena ser como Él. Cada uno de los coros que eligió Tomás estaban encaminados precisamente al tema de esta noche, que es una mirada puesta en el Señor Jesucristo. El pasaje, uno de los pasajes principales que vamos a leer es Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 o al 3 posiblemente, y tiene que ver precisamente con esta realidad. Nosotros los de hoy ya no somos los mismos de antes. Si yo me mantengo exactamente igual que cuando tenía 14 años, cuando conocí a Cristo como Salvador, entonces es una tragedia. Nunca crecí, simplemente repetí ese año durante todos los años de mi vida, y eso es una tragedia. Pero lo que sí es realmente un triunfo es saber que, a pesar de todo lo que haya pasado en mi vida a lo largo de estos 40 años como creyente, es que no soy el mismo de antes, que queda mucho por cambiar todavía, queda mucho por ver, queda mucho por hacer. El Señor sigue trabajando en mi vida. Algunas cosas me cuestan mucho desarraigarlas, y cuando uno está a solas se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal, y eso nos hace doler, porque vemos que a veces no alcanzamos la medida que el Señor quisiera que alcancemos, es decir, de parecernos cada día más a Él. Ahora bien, alguno podría decir que esto de poner la mirada en el Señor Jesucristo es una redundancia, dado que
Si leo la Biblia, escucho los devocionales, vengo a las reuniones, estoy atento a la prédica y al predicador, bueno, estoy de alguna manera sumando elementos que hacen que de alguna forma esté mirando a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, es verdad, pero eso es una parte de la verdad. Una de las premisas que tenemos en claro todos aquellos que compartimos las palabras de Dios es que cada vez que compartimos la palabra, los que estamos hablando desaparezcamos, salgamos de escena y puedan, a través de la palabra, ver a la persona de Cristo. No hay aspecto de la Escritura, no hay ningún punto de la Escritura en donde no podamos ver a Cristo. ¿Sí? Eso implica que tengamos que hacer un esfuerzo intelectual para poder encontrar al Señor Jesucristo en las Escrituras. Pero es todo un desafío que todos aquellos que nos escuchan, a los que compartimos la palabra de Dios, puedan ver esto, que puedan ver al Señor Jesucristo a través de lo que se comparte. Existe un aspecto de relación que no siempre es tenido en cuenta, porque es cierto, algunos de los que estamos aquí estamos involucrados en algún tipo de actividad. Otros lo están pensando, otros están aprendiendo para que el día de mañana el Señor les muestre dónde tienen que estar trabajando y sirviendo. Y esto puede transformarse inclusive en una sana y buena costumbre, en una sana y buena tarea, pero si perdemos de vista lo más importante que es la relación con el Señor Jesucristo, entonces todo lo que hagamos se va a transformar en eso. Hacer, hacer y cumplir, sin tener en cuenta al que envía a la obra, al que es dueño de la obra, y esto es precisamente el Salvador. El aspecto de la relación con el Señor Jesucristo es fundamental, es fundamental. Y eso se desarrolla en privado, se desarrolla en privado. En el momento en que nos guardamos ese tiempo en nuestra casa, ¿sí? Para orar, para leer. Algunos serán unos pocos minutos, algunos un poco más, otros hacen de ese tiempo un tiempo más extenso, pero sea cual sea el tiempo, y la idea es que siempre crezcamos en tiempo de relación y de estadía con el Señor Jesucristo, a medida que vamos creciendo en ese tiempo, nuestra comunión se va transformando más en esa relación necesaria con el Señor Jesús. Qué ventaja aquellos que lo pudieron ver, ¿verdad? Qué ventaja. Aún a pesar de toda esa gran ventaja, el Señor tuvo que decir a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero eso no va en desmedro en esto de la relación, porque si bien para Tomás fue una prueba para su fe, pero siempre el ánimo de la Escritura y de todos aquellos que se acercaron a la persona del Señor Jesucristo era contemplarle a Él, porque en realidad Él es la persona importante. Práctico, sí, si yo no oro, evidentemente hay un aspecto de la visión de la persona de Jesús que se va desdibujando en mi persona, ¿sí? Si yo paso todo ese tiempo sin orar, y puede haber muchas razones, y ninguna valedera para no orar. No hay razones valederas para no orar, pero puede haber muchas razones por las cuales no oro. Quizás no oro por pecados que no quiero confesar. Quizás no oro por vago, ¿sí? Quizás no oro porque no pongo de la voluntad necesaria para decir, este tiempo lo guardo para mi relación con Él. Pero el hecho de no orar, de no tener ese tiempo de comunión personal, va desdibujando la persona y va desdibujando la imagen que yo tengo y que he ido conociendo a través de la Escritura de la persona del Señor Jesucristo. Miren, nosotros los varones, por creación, por diseño, por el rol, por la función que tenemos la impronta esta de tomar constantemente decisiones. Una de las cosas que aprendí es que somos capaces de tomar grandes decisiones en nuestra vida, pero habitualmente somos de relegar las decisiones que tienen que ver con el aspecto espiritual.
sabemos por experiencia propia lo que significa no darle lugar a Cristo en nuestra vida, lo que significa sí darle lugar. No darle lugar significa ser duros, ser tercos, estar enojados, estar peleando constantemente, confrontando constantemente, es tomar malas decisiones, es ir a contramano de todo lo sencillo que el Señor dispone para nosotros si simplemente nos sentáramos un tiempo a conocerle a Él. El aspecto de relación viene de nuestra unión con Cristo. Tal es así que el Señor se lo dijo a los discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Y ese nada es categórico, nada. Y uno puede decir, bueno, pero dejé de venir a la iglesia durante meses, y dejé de congregarme durante años en el peor de los casos, y conseguí esto, conseguí aquello. Sí, lo conseguiste, pero no estuvo la bendición de Dios en eso obtenido. Y casi siempre se habla de lo obtenido desde lo material, pero de lo espiritual la pérdida fue mayor, porque se perdió la posibilidad de conocer mucho más a aquel que es y que debe ser el primero en todas las cosas. Unidos no es una idea, no es un concepto, no es simplemente una enseñanza, es unidos a una persona real y actual siempre. Entonces nuestra unión con Cristo hace nuestra relación con Él. Y en esta relación con Él es la que quisiéramos que crezcamos a lo largo de este año como varones. Primera pregunta entonces para esta noche es: ¿cómo está mi relación con Él? Es personal, es profunda, pero es personal. Yo no la puedo medir en los demás. A veces, inclusive como ancianos, miramos la congregación y contemplamos una vida, contemplamos otro, un hermano u otro, y decimos, más o menos por lo que se ve en el desarrollo de su vida, en lo que se puede ver, bueno, puede estar así, puede estar así. La última palabra siempre la va a tener el Señor, y en definitiva Él confirma posteriormente, por sí o por no, si juzgamos justamente o nos equivocamos. Pero la última palabra siempre la tiene Él. ¿Cómo estamos, queridos hermanos, en nuestra relación personal con Él? ¿Cuánto es lo que hemos conocido acerca de Él? Y no solamente eso, sino cuánto de lo que hemos conocido ha cambiado nuestra forma de ser. Me invito a buscar Hebreos 12, 1 y 2. Era el pasaje, el primer pasaje a compartir. Hebreos 12, 1 y 2. Nuestro hermano Walter Martínez estuvo utilizando el libro de Hebreos para ver unos pasajes en el tiempo de conferencia. Pero este pasaje de Hebreos 12, que continúa Hebreos 11, si me va a decir, sí, ya nos dimos cuenta, tiene su razón de ser. Porque Hebreos 11 nos habla nos hace un desarrollo acerca de lo que es la fe, y nos muestra una larga galería de hombres y mujeres de fe. Una larga lista de hombres y mujeres que podrían estar colgados sus cuadros, sus retratos, como si fuera una galería de demostración de decir, bueno, este fue un hombre de fe, es el salón de la fe, esa era la idea, el salón de la fe, en donde podríamos ver y contemplarlo a cada uno de ellos y maravillarnos y decir qué grande, qué buena gente, qué buenas personas, mirá cómo sufrieron. Pero fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, por tanto es una palabra una expresión muy fuerte en este punto, porque es una transición enérgica. Entonces está diciendo, ¿vieron todo lo que repasamos? ¿Vieron todos los hombres de la fe que vimos? ¿Vieron esa gran galería de la fe? Bueno, por causa de ello es que quiero decirles esto, dice el autor de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es un pasaje que ha tenido diversas interpretaciones, especialmente la nube de testigos. Algunos creen, errado bíblicamente, que existe una nube de testigos en el cielo, una gran cantidad de testigos en el cielo, que nos están mirando a ver cómo nos comportamos en nuestra vida
terrenal en el mientras tanto. ¿Qué opinan? ¿Por qué, Osvaldo? Bien, perfecto. ¿Quedó claro? Yo necesitaba que alguien lo explique bien. ¿Está? Bien. Entonces, no es que hay una nube de testigos en el aire que nos están contemplando. No, ellos fueron los testigos. Su vida con relación a Dios, su vida de fe. Y estamos hablando de todos aquellos, principalmente que se va mencionando del Antiguo Testamento, en sin haber visto a Cristo, le creyeron a Dios y a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que vivieron, ellos le creyeron a Dios y dijeron, seguimos adelante con esta elección de vida que hicimos. Y entonces fueron testigos de lo que Dios podía hacer con ellos y a través de ellos y cómo Dios podía alcanzar a otros por medio de su vida. Entonces, claro, podríamos haber leído todo Hebreos 11 y ver la vida de todos aquellos que son mencionados. Muchos de ellos los conocemos de la escuela dominical, ¿sí? Podríamos haberlo hecho. Pero yo quería detenerme en este punto, porque este punto implica que de la misma manera en que ellos fueron testigos, nos están tirando la posta a nosotros para que en este tiempo que nos toca vivir, en este 2023 que ha comenzado, nosotros también podamos ser testigos. Dios trabajó con ellos, con aquellos testigos, en un proyecto de vida, en un plan de vida para cada uno de ellos. A solas, como matrimonio, como familia, cada uno de ellos fueron llamados por Dios y ellos le creyeron a Dios y llevaron adelante su vida en su relación con Dios para ser testigos. Testigos de la fidelidad de Dios, testigos del poder de Dios. Y a la vez ellos mismos fueron elementos que sirvieron de testimonio para los que habrían de venir detrás. Ahora esa posta la tenemos nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos el ejemplo, tenemos las personas, tenemos sus vidas, tenemos sus referencias, y nosotros nos toca en este momento. Pero hay algunas cosas que compiten con esto de ser testigos, ¿sí? Una de las cosas importantes que tiene un testigo es que pone los ojos en el lugar correcto y exacto. Pone los ojos en el lugar correcto y en el momento y en el lugar exacto. Aquellos se acercaron a Dios y pusieron su mirada en Dios. Siempre pienso en Moisés mirando la zarza. No fue simple curiosidad, era algo inusual lo que sucedió. Y sin embargo, él puso la mirada en el momento, en el lugar exacto para acercarse y para que Dios lo impacte, para que Dios le hable. No sabemos de qué manera Dios se acerca a Abraham en Ur de los Caldeos. No lo sabemos. Pero evidentemente hubo un punto, un momento en donde Dios lo llamó y él puso la mirada en el lugar correcto y exacto, para que a partir de allí Dios cumpla un plan que si lo pensás hoy decís es descabellado. ¿A quién se le ocurre sacar a un hombre del medio de la idolatría, enviarlo a un lugar que no conoce, con una promesa que no sabe si se va a cumplir? ¿Cuál fue el aspecto que impactó a la vida de Abraham para creerle a Dios? No lo sé. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que impactó nuestra vida para creerle a Dios? Hoy tenemos esta gran ventaja de este lado de la historia, porque creo que cada uno de nosotros hemos sido impactados no solamente por una exposición doctrinal, fuimos impactados por una persona y esa persona fue el Señor Jesucristo. Cada vez que le hablamos de Jesús a otra persona, lo que estamos haciendo es proponiéndole al único que puede cambiar su vida y para siempre. Ahora, poner los ojos en el lugar correcto y exacto, eso es un testigo, pero en este caso es poner los ojos en la persona correcta. Y entonces, dice en el pasaje que leímos, que de tanto en tanto tenemos que sacudir la estantería y despojarnos, ¿sí? Despojarnos de el peso, de todo el peso y el pecado que nos asedia. El peso ahí implica es algo que no tiene
Es decir, el peso no es algo que tiene que estar permanentemente en nosotros. Puede ser que esté en nosotros, que nos esté afectando nuestro caminar, pero que lo podemos sacar. Y ahí en peso podemos poner, bueno, todas aquellas cosas que van a contramano de lo que Dios quiere para nuestra vida, o de todo aquello que afecta a nuestro buen caminar con Él. El pecado nos va a asediar siempre, siempre. Pero una cosa es que nos asedie y otra cosa es que permitamos que avance en nuestra vida. El pecado asedia, está ahí, a la puerta, ¿sí? A la puerta de nuestras decisiones, a la puerta de nuestra voluntad, a la puerta de nuestros pensamientos, está ahí, asediando, como un ejército rodea a una ciudad para avanzar y para destruirla. Que es nada más y nada menos que la tarea que hace Satanás. Y sin embargo, todo esto puede ser evitado. Y una vez que el peso y el pecado que nos asedia ya no están en nosotros, entonces dice que sí, podemos empezar a hacer ¿qué? A correr la carrera, a correr la carrera. Los atletas cuando corren la carrera jamás miran a su alrededor. ¿Se dieron cuenta? En las carreras, en las carreras de 40, de 50, de 100, de 200, 400 metros, que los que corren nunca van mirando para ver si el que salió corriendo a su lado, su izquierda o derecha, le va ganando o no. Jamás lo hacen, jamás. Ellos ponen una meta, ponen un punto. Nunca corrí carrera, pero me imagino que debe ser poner, hasta físicamente poner la mirada en un lugar y decir, hacia ese lugar voy, hacia ese lugar quiero llegar y quiero llegar antes que el resto. Entonces dice que una vez hecho esto, comienza esta carrera que se corre con paciencia, ¿sí? Y es una carrera que siempre va hacia adelante. Pero ¿cuál es el punto hacia donde tiene que mirar el que corre? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Entonces en esta carrera que corremos todos nosotros, y no contra nosotros, yo no estoy corriendo contra Tomás, yo no estoy corriendo contra Mati, yo no estoy corriendo contra Manuel. Estamos corriendo entre nosotros y de tanto en tanto, como vemos en esas actividades que nos asombran y que nos llenan no sé si de felicidad, no sé si alguna vez vieron carreras donde se cayó algún corredor y uno de los corredores se detiene para levantar, de tanto en tanto también tenemos que hacer esto. En esta carrera, es una carrera en la cual nos estamos ayudando mutuamente, porque tenemos una ventaja, tenemos una persona a la cual miramos, a la cual contemplamos constantemente, y esa persona es el Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. No nos olvidemos de que el autor de los Hebreos lo está escribiendo a creyentes perseguidos. Creyentes perseguidos. No sabemos quién escribió, pero conocía muy bien a esos hermanos que estaban siendo perseguidos. Y ellos sabían que todos los días tenían que tomar decisiones en esta carrera de su vida cristiana. Todos los días tenían que, y esta carrera era todos los días, día a día, con persecución, con prueba, con dificultades. Por eso les pone el ejemplo de la galería de la fe, por eso los anima a despojarse de todo peso de pecado que asedia, por eso los anima a tener en cuenta el ejemplo de la nube de testigos, los anima constantemente, pero le dice, por sobre todas estas cosas hay un punto fijo donde podemos mirar. Y esa persona es el Salvador, es el Señor Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto hemos estado conociendo en este último tiempo? Quizás desde el 1 de enero, que es el día en que nos prometemos tantas cosas, ¿sí? El 1 de enero es el día en donde nos prometemos tantas cosas. Desde ese 1 de enero del 2023, ¿cuánto hemos crecido en el conocimiento del Señor Jesucristo? Yo tengo que decir con vergüenza de que a veces me estanco en ese sentido. Me estanco. Y tengo que ver que muchas veces ese estancamiento no es por cosas siquiera importantes, es por tonteras, es por pavadas. Y cambio eso por lo mejor que es conocerle a Él. Y aquellos hermanos tenían que correr esta carrera difícil, pesada, pero tenían hacia dónde mirar. ¿Por qué dice el autor a los Hebreos? Porque este hombre en el cual tenemos que poner los ojos es el autor y el consumador de la fe. Es el alfa y el omega de la fe. Es no solamente el que
pone delante de nuestros ojos la posibilidad de creer certísimamente en la promesa de parte de Dios en su persona, sino es aquel que lleva nuestra fe día a día a ser crecer, a seguir creciendo y también a ser renovada. ¿Por qué? Simplemente por su ejemplo. Simplemente por su ejemplo. ¿Qué quiere decir mirar a Jesús? ¿Qué significa mirar a Jesús? Bueno, yo anoté 4 pequeños pasajes o referencias, una en Lucas 2.15, Lucas 2.26, Juan 1.38, Lucas 19.2. Cada uno de ellos son pequeñas escenas de personas en grupo o solitos que tuvieron la posibilidad de mirar a Jesús. En Lucas 2.15 se nos habla de los pastores. Dice que ellos vieron ángeles, tuvieron una visión angelical, tuvieron esa visión que impactó. Cuando veían ángeles los pastores, y hacía 400 años que no había ninguna manifestación de mensaje de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Nada, silencio total. 400 años de silencio en donde Dios no habló ni por profeta ni por nada. De repente los cielos se abren, los pastores que estaban en el campo contemplan a los ángeles y sin embargo, aún más allá del mensaje que recibieron, ellos dijeron, vamos a mirar el resultado de este mensaje. Ellos querían no solamente quedarse con la noticia, sino que querían ver el cumplimiento efectivo de esa noticia. ¿Y a quién fueron a ver? Fueron a ver a Jesús. Evidentemente siempre hay una idea a ver, muchos creen que, piensan que la idea del establo, con el burro, la vaca, las ovejas, los pastores y los camellos y los magos ahí, fue algo que sucedió en el Señor nació y al otro día estaban todos juntos. No, hay tiempo, hay mucho tiempo entre un hecho y un suceso y el otro, ¿sí? Hay mucho tiempo y creo que cada uno de ellos a su debido tiempo fueron acercándose para mirar al Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que estos pastores dijeron, vamos a ver, vamos y miremos. Y se acercaron y contemplaron y entendieron que aquella noticia del cielo era una realidad aquí en la tierra. En Lucas 2.26 nos encontramos con la presentación del Señor Jesucristo en el templo. Y ahí vemos, vamos rápidamente allá porque son muy lindas las palabras de Simeón, ¿sí? Son muy lindas las palabras de Simeón. Nos encontramos, Lucas 2.26, dice, el 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios. No ver la muerte significaba no te vas a morir. No es que va a haber la muerte, la parca ahí para la... No. Es una figura diciendo, no te vas a morir antes que veas literalmente con tus ojos viejitos, antes que veas a el ungido de Dios, al Señor Jesucristo, al niño, al bebé que había nacido en Belén. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Estas son las cosas que a mí me sorprenden de aquellos hombres de la antigüedad. De qué forma su relación con Dios los hacía permeables a la dirección del Espíritu Santo en su corazón y en su voluntad. Movido por él. Él tenía una promesa, no te vas a morir sin ver. Y en un día determinado, movido por el Espíritu, sale de su casa, se dirige hacia el templo y dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos. ¿Y qué fue lo que vio? No lo sé. Pero evidentemente fue una actividad espiritual en su mente y en su corazón, que le indicó que aquel bebé que tenía en sus brazos no era cualquier bebé, era el Salvador prometido. Era aquel que sería bendición para su pueblo. Y dice que cuando lo tuvo en brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación.
Simeón, un hombre de muchos años, contempló a ese niño y dijo, mis ojos vieron la salvación. Dios me lo prometió, Dios lo cumplió. ¿Cuánto me queda por adelante de vida? No lo sé, pero me voy en paz. Lo pude ver, lo pude contemplar. La vida o lo que le quedó de vida a Simeón ya no fue la misma. Tiene que haber sido un resto de vida gozoso, feliz, privilegiado. Se lo debe haber contado a todos aquellos que quisieron escuchar. La visión de ese niño cambió seguramente su forma de ser. En Juan 1:38 nos encontramos con Juan y Andrés, quienes hicieron algo valiente. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y nos encontramos con que ellos le preguntan algo al Señor Jesús, capítulo 1, verso 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y el Señor les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué pasó después de esto con ellos dos? Nunca más lo abandonaron. Nunca más lo abandonaron. Formados por Juan el Bautista, les enseñó el camino, les señaló quién era, y en ellos se formó este deseo de conocer un poco más de aquel Mesías prometido. Y entonces hicieron lo que quizás nosotros no nos atreveríamos a hacer, qué sé yo, con una persona de renombre, con alguien tan famoso. Ellos se acercaron y le preguntaron, Señor, Señor, después de la pregunta que el Señor les dijo, ¿qué buscáis? Él les dice, Maestro, ¿dónde moras? Queremos ver dónde vives. Y el Señor les dijo, vengan, vengan y vean. ¿Qué fue lo que vieron en ese momento de la persona de Cristo que los atrapó completamente y nunca más lo dejaron? Nunca más lo soltaron, nunca más se desprendieron de esa relación que comenzaron a tener en ese momento. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que vieron acerca de él los impactó profundamente para nunca más abandonarlo. Por eso esto de ver a Jesús no va a contramano de las palabras que el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de hecho todos nosotros hemos creído en Cristo sin haberlo visto cara a cara, pero hemos creído por el testimonio de esto, hemos creído a través de la palabra, hemos creído por el testimonio del Espíritu, nuestro Espíritu, de que Él es el Hijo de Dios, pero no todo terminó allí, para nosotros fue el inicio. A partir de ahí siempre tendríamos que buscar a Cristo a través de la Escritura y en nuestra relación personal. Lucas 19:2 nos habla acerca de Zaqueo, ¿se acuerdan? El chiquitito, el peticito. Y sin embargo, aquel hombre que tenía tanto y que lo había obtenido de muy mala manera, porque lo había hecho robando, tenía algo en lo más profundo de su corazón que nada de lo que había obtenido lo podía satisfacer. Y sin embargo, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Es decir, ver a Jesús para muchos fue el cambio que sus vidas necesitaban. No digo para todos, porque también la Escritura nos habla de aquellos que se acercaron a Jesús y decididamente no quisieron creer. Siempre nos queda este interrogante con el joven rico, al cual el Señor amó y al cual el Señor se entristeció por la forma en que se fue después de haber venido a verlo y hablar con él. Siempre nos va a quedar ese interrogante. No me atrevo a emitir juicio en ese sentido. Pero todos aquellos que se acercaron sinceramente y vieron a Jesús, vieron a aquel que era digno de ser creído y reconocido como el Señor, como el Salvador de sus vidas. ¿Distinto a nosotros? No, no es distinto. Nuestras historias personales las conocemos de algunos más que otros. De otros no sé. Mi necesidad de contemplar a Cristo en su momento, a los 14 años, fue por una situación familiar personal.
mi papá no estaba, mi papá se había ido, un vacío, si se quiere, en ese sentido, y conocer a Cristo fue llenar un vacío que solamente Él podía llenar. La necesidad de una figura, en primer lugar, de varón, de hombre, que me ayudara en mi desarrollo como adolescente y como joven, en el medio con muchos tropiezos, es cierto, pero fue haber contemplado a Él y haber creído en Él. Para otros fue desde muy chicos, ¿sí? Como el caso de Osvaldo, como el caso de Albi, como el caso de Mati, de muy chicos, de haber conocido a Cristo como Salvador. Y después están todas nuestras historias, hermanos, porque todos en algún punto tuvimos que detenernos y mirar a la persona de Cristo, porque en Él encontramos esta salvación. Si nos asombramos con los pastores, nos podemos asombrar con Simeón, con Juan y Andrés, con Zaqueo, y todos ellos tuvieron que detenerse y contemplar y mirar a Cristo en quién era y cómo era. Hebreos 11:6 dice, con relación a la fe de la cual hablamos al principio, que Dios es recompensa, es galardonador de los que le buscan. Dios en ese sentido es cumplidor siempre, permítanme la expresión para definirlo. Dice que aquellos que tienen este ánimo de acercarse, y nosotros nos acercamos a Dios a través de la obra de Cristo, a través de su Hijo, y todo lo que aprendemos del Señor Jesucristo lo aprendemos del Padre, ¿sí? Todo lo que vemos en Él lo podemos ver también en el Padre, pero dice que esta búsqueda constante que nosotros tenemos de acercarnos al Señor provoca algunas recompensas en nuestra vida. ¿Saben qué? Pensaba en esto y me doy cuenta que muchas veces no le he dado gracias a Dios por eso. Y muchas veces doy por sentado que Dios me tiene que bendecir y que Dios me tiene que recompensar. Poner los ojos en Él. Es el primer paso para ser cada día igual a Él. Ahora, ¿no es este un gran regalo para nosotros, un inmenso galardón para los que buscamos a Dios? Porque acercarnos al Señor y conocerlo más a Él es verlo a Él para, en definitiva, ser como Él. Zaqueo no volvió a ser el mismo. Juan y Andrés no volvieron a ser los mismos. Ni qué hablar de Simeón, ni los ángeles, ni todos aquellos que se acercaron, no volvieron a ser lo mismo. Para bien, pero también para mal. Porque aquellos que se acercaron, lo contemplaron, lo vieron y endurecieron el corazón, pagaron la consecuencia. No volvieron a ser los mismos. Volvieron a ser aquellos que, contemplando a Cristo, decidieron no creer. Pero de este lado, los que hemos decidido creer en el Señor Jesucristo, verlo a Él es ser como Él. Porque en definitiva, el plan de Dios para nuestra vida es que cada día nos parezcamos a Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo significa pertenecerle a Él, significa estar en el ámbito de su voluntad para nuestra vida, significa ser obedientes a Él, significa que su vida se va impregnando en nuestra vida y nos vamos despojando de las actitudes, las decisiones, de todo aquello que forma parte del viejo hombre, para ir revistiéndonos de la persona de Cristo, porque cada día lo vamos conociendo más a Él. Jesús no tenía culpabilidad, no la tenía, y Dios quiere extinguirla en nosotros. A veces hay cosas que hemos cometido en el pasado, siendo inconversos y aún siendo creyentes, y eso muchas veces nos produce culpa. Y nos olvidamos que el Señor Jesucristo obra en nosotros a través de su Espíritu y su palabra para que si hubo un punto de arrepentimiento, esa es la inflexión para quitarnos toda la culpa y liberarnos de ese peso. Siempre pienso en este himno, Él nos libró, ¿se acuerda? De culpabilidad, lo cantamos en la Cena del Señor. Él nos libró de culpabilidad. Jesús no tenía malos hábitos, ni qué hablar. ¿De qué lo podía señalar alguien a él? No tenía malos hábitos. Yo sí los tengo. Y Dios quiere quitar esos hábitos de mi vida. Dios quiere quitarlos. Pero si no conozco a aquel que es el objeto de la fe y aquel que es el punto donde tengo que mirar en mi carrera cristiana, posiblemente muchas cosas sigan permaneciendo y creciendo para mal en mi vida. El Señor no le tenía miedo a la muerte.
La experiencia de la muerte era impactante para él, porque se imaginan Dios hecho hombre y pasar por esa instancia de la muerte física, donde el corazón se detenía, la sangre ya no circulaba más, las células cerebrales dejaban de hacer la sinapsis de la palabra, en donde se van conectando unas a otras. Esa experiencia humana del Dios hecho hombre, nosotros no la podemos dimensionar, pero el Señor Jesucristo pasó por esto y sin embargo, el resultado de esa muerte es lo que a él lo alentaba al punto de decir, sí, voy porque es la voluntad del Padre. Él no temía a la muerte, porque creía en aquel que lo podía levantar de entre los muertos, sin duda. El Señor Jesucristo no se levantó a sí mismo, no se levantó. Fue el Padre por el poder del Espíritu que lo levantó de entre los muertos. Y sin embargo, también el Señor quiere quitarnos ese temor, el temor a la muerte. Jesús tenía bondad y misericordia por los enfermos, por los rebeldes. Él tenía valor para los desafíos y Dios quiere que tengamos exactamente lo mismo. Notemos la transacción. Dios nos ama como somos, pero se rehúsa a dejarnos tal como somos. Si el amor de Dios alcanzó solamente para mi conversión, entonces me perdí gran parte de lo que significa mi relación con Él. Y entonces a ese punto quiero que vayamos, hermanos. Hemos sido convertidos por la obra de Cristo en la cruz, por el conocimiento de la palabra de Dios y por la aplicación de la palabra de Dios a nuestro espíritu para creer y para confiar en Él. Y ese fue el primer paso. Cada uno de nosotros sabemos cuándo sucedió. Y el desafío es poder mirar y hacer un pequeño repaso en nuestra vida, decir cuánto he cambiado, cuánto he crecido, cuánto conozco del Señor Jesucristo. El desafío es este, que seamos como Él, que seamos como Él. Miren, muchos temas van a ser compartidos a lo largo de este año, ¿sí? Y la verdad es que cada uno de los temas que van a ser compartidos van a tener que ver con la persona del Señor Jesucristo. Todos alguna vez tuvimos que perdonar. Todos alguna vez tuvimos que ser compasivos. Todos alguna vez tuvimos que sentarnos a escuchar. Todos alguna vez hemos anhelado ser llenos de Dios. Todos alguna vez hemos comprendido la necesidad y la importancia de adorar a Dios. Todos alguna vez hemos tenido que detenernos para enfocar nuestra vida en lo que es importante. Todos alguna vez hemos aprendido la importancia de ser sincero en todo lo que somos y hacemos, de ser puro en toda nuestra forma de vivir. Todos alguna vez hemos comprendido lo que significa tener esperanza a pesar de. Todos alguna vez hemos aprendido lo que significa tener gozo aún en los momentos más difíciles, y todos alguna vez hemos tenido que aprender a resistir cuando todo se viene abajo, cuando todo parece que no tiene sentido. Bueno, todo esto tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Todo esto. Y cada uno de estos van a ser los temas que vamos a compartir a lo largo de este año en la reunión de varones. Pero sin embargo, quisiera dejarlos con este pasaje antes de terminar. Es 1 Juan capítulo 3, 1 y 3. Hasta lo podríamos decir casi de memoria los que tienen buena memoria, pero lo vamos a leer. 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo compartió nuestro hermano Walter. ¿Se acuerdan? 1. Sí. No, perdón, tenés razón. 3-1. 3-1 al 3. Gracias, Walter. 3-1 al 3. Walter compartió el 1 del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando del Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así
como Él es puro. Juan es de las expresiones categóricas, que a veces nos golpean fuerte porque parece que son inalcanzables. Pero si lo menciona de esta manera, esta forma categórica de expresar lo que dice es necesaria para nosotros. Y Él nos dice en forma bien clara, el amor que nos ha dado el Padre nos permite que seamos llamados y reconocidos hijos de Dios. El mundo tiene una dificultad, no nos conoce como tales, porque no tiene el Espíritu. La responsabilidad nuestra es mostrarle a este mundo de que sí lo somos a través de nuestra vida, del cambio que Dios ha producido en nuestra vida. Pero ahora que somos hijos de Dios, dice Juan, aún en este tiempo que somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. En este tiempo en donde vamos conociendo a Cristo en una cosa, en la otra, en un aspecto, en una conducta, en una decisión, en todo lo que es su persona, se va produciendo en nosotros, o se tiene que ir produciendo en nosotros, esta transformación. ¿Sí? Porque en definitiva, la gente va a creer, no solamente por lo que decimos, sino principalmente por la forma en que vivimos. Porque cuando nos ven, bueno, no van a ver al viejo Marcelo, tendrán que ver al nuevo Marcelo, a la nueva criatura. Y aunque a veces la conducta de Marcelo nubla un poco la mirada de lo que Cristo ha hecho en mi vida, tengo que reconocer de que no me puedo quedar en esa situación, sino que tengo que seguir adelante y hacer los ajustes necesarios en mi vida para que eso se produzca. Entonces, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes de Él porque le veremos tal como Él es. Ya no habrá nada que interrumpa este reflejo entre lo que yo soy y lo que Él es, de tal manera que cuando le contemple cara a cara, podré darme cuenta de que lo que yo conocí de Él está ya en mi vida, que nadie me lo va a quitar y por lo tanto me permite reconocerlo a Él. Ahora, este es un pensamiento impactante que puede producir dos cosas. O puede intimidarme y decir, y reconocer que realmente mi vida está muy lejos de esa imagen, y puede que me produzca temor, puede que me produzca vergüenza, porque me doy cuenta de que mi vida no va por un carril en donde los demás, ni yo mismo pueda reconocer a Cristo en mi vida, porque tristemente eso puede pasar, el espíritu se ahoga, el espíritu puede entristecerse, entonces no hay manifestación de Cristo en mi vida, pero también puede ser que me motive. Y creo que este es el punto en donde el quiebre se tiene que producir. Hermanos, más allá de la circunstancia personal que estemos viviendo cada uno de nosotros, que este pensamiento nos ayude a decir, bueno, sí, este soy yo hoy. Este soy yo hoy, ¿sí? 26 de abril de 1993. Este soy yo. Y quiero seguir creciendo o me doy cuenta de que estoy estancado y diga, quiero cambiar para seguir creciendo. Y nada de esto se puede obtener y ni se puede conseguir si no tenemos puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo. La apartamos alguna vez, nos acostumbramos a no mirarlo, decidimos seguir nuestra vida religiosamente por un carril que nos dice, bueno, cumplí, y nos olvidamos de mirar al que es el objeto de nuestra motivación para hacer las cosas para Él. De una u otra forma el Señor nos dice que el centro de nuestra mirada tiene que ser Él. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. No significa que yo tengo el poder para purificarme. Significa que tengo el poder para tomar decisiones para que la palabra me limpie, para que el Señor me perdone, para que el Señor me utilice nuevamente como quizás hasta el momento no lo estuvo haciendo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, siguen siendo, esa es la idea del verbo, siguen siendo todos los días, siguen siendo nuevas. Todo el día esto se va renovando en nuestra vida. La idea es que quizás más adelante, en las diferentes posiciones, no solamente escuchemos lo que ustedes quieran compartir,
Si no, capaz que hasta nos animemos a preguntarles a ustedes algunas cosas. Somos medio parcos en ese sentido los varones, ¿no? Preferimos que no nos pregunten nada y preferimos que nos digan todo. Bueno, como esto se trata de compartir y de crecer juntos como varones, también los animamos en ese sentido. Nada más. El Señor los bendiga. ¿Alguna pregunta o algo que agregar? Puede levantar la mano el que quiera agregar algo. Ahí el tío. Del pasaje de Hebreos 12, es que es importante que podamos entender que eran los que nos antecedieron, ¿no? Porque fueron de carne y hueso como nosotros, fueron de vidas distintas como lo somos cada uno de nosotros. Había desde hombres que fueron llamados por el Señor hasta personas como Rahab, que era una ramera y que le creyó a Dios y estaba como un héroe de la fe. Y anónimos. Y anónimos, y tantos otros que realmente fueron creyendo en el Señor, fueron creyendo en Dios y fueron creyendo a través de los tiempos. Esa es nuestra posibilidad hoy, marcar esa diferencia. Vos decías, ¿qué vieron en el Señor Jesús para que se queden en la casa, ¿no? Aquellas personas que recién lo conocían. No cabe duda que vieron a alguien distinto. No cabe duda que vieron al Cristo, vieron a aquel que tenía una enseñanza que era verdadera. Sí. Muchos vieron y no creyeron, es verdad. Pero ellos, ¿por qué se quedaron ahí? Porque creyeron. Qué bueno que también puedan vernos a nosotros en nuestra vida y creer en el Señor Jesucristo. Vos lo mencionaste en el mensaje. Eso simplemente. Bien. ¿Alguien quiere? Mati, allá. Hola. Pensaba mientras hablaba, tío, que es tan grande el Señor que si nos miramos a nosotros, la mejor versión de nosotros se encuentra en Él. La mejor versión de cada uno de nosotros está en el Señor. Y esto me hizo pensar también en lo mismo que decía Albert, de que los antiguos no lo conocieron a Él, pero caminaron con fe como si lo hubiesen visto. A mí me gusta la frase, el oxímoron ahí que habla el autor a los Hebreos cuando dice que Moisés se sostuvo como viendo lo que no se puede ver, como viendo al invisible. Pero pensaba en que quizás entre nosotros haya buenos modelos para estimularnos, pero en definitiva la mejor versión que podemos encontrar de nuestra vida está en el Señor. Entre nosotros podemos encontrar defectos múltiples, de hecho hasta podemos señalarnos, pero cuando miramos al Señor encontramos lo necesario para tomar decisiones de cambio y para parecernos más a Él. Así que eso me sirvió mucho, tío. No, les comparto algo, mi pensamiento personal, después no se burle. Muchas veces tenía la ilusión pensaba así, ¿por qué no pudiera volver al futuro y estar en ese tiempo donde el Señor estaba y mirarlo? Al pasado, perdón. Esa es la película. Esa es la película. Pero sin duda el Señor me hubiera reprochado como a Tomás. Ahora que me viste, ¿crees? Ahora que me ves, vas a hacer cambios en tu vida. Así que por eso me quedo con este desafío de, por la fe, creerle, verlo y actuar, imitarlo a Él. Yo lo que pensaba es que la visión nos transforma, lo dijiste muy bien, la visión de Cristo nos transforma hoy. ¿Sí? Primera Juan dice, cuando le veamos, seremos transformados a su imagen. La misma visión es la que nos transforma hoy. Si hay un proceso de transformación es porque estamos mirando a Cristo. Y me acordaba lo que Walter Martini nos enseñaba cuando hablaba de enfocándonos en la palabra, y leíamos en Santiago,
Y también en 2 Corintios 3:18, cuando habla de que cada uno de nosotros somos transformados a la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo, como viendo por un espejo. Y él hablaba del espejo y decía que en una barbería, en una peluquería, el barbero necesita 3 cosas: buena luz, un espejo y una mirada atenta. Esas 3 cosas, sí, son las cosas que nosotros tenemos que, cuando él decía, cuando nos acercamos a la palabra, enfocarnos correctamente en la palabra, tenemos que tener esas 3 cosas, porque es en la palabra donde vemos a Cristo, no lo vamos a ver caminando, como hay una canción que dice que vio a Cristo caminando, ¿no? Bueno, nosotros no lo vamos a ver caminando, tenemos que leer la Biblia, y si no leemos la Biblia no vamos a poder ver a Cristo, ¿sí? Y verlo de esa manera, con buena luz, con mirada atenta y con el ánimo de obedecer lo que el espejo nos está mostrando. Porque si no, no va a pasar ningún cambio, ¿no? Y bueno, un poco de esto se trata este estudio o este libro que vamos a seguir, de que a lo largo de estos miércoles nosotros podamos aprender a mirar a Cristo, pero ¿para qué? Para que cada uno de nosotros pueda hacer los cambios que sean necesarios. Mirando atentamente en el espejo, podamos ir produciendo esos cambios que son necesarios que ocurran para ser más parecido a Él. Por supuesto que cuando le veamos, va a ocurrir un milagro, ¿no? Pero ese milagro empieza hoy. Nosotros tenemos que ser transformados hoy y la única manera en que seamos transformados es mirando a Cristo. ¿Algo más? Bueno, oramos y después Tommy hace el cierre de la reunión. Padre querido, gracias porque la exposición de tu palabra, sin duda que alumbra nuestro entendimiento, y cada aporte de los hermanos, Señor, nos ayuda a crecer y a cambiar nuestra forma de pensar si hemos estado equivocados, para que en definitiva se cumpla esto, que es la meta de todo hijo de Dios, para hacernos cada día más a nuestro Salvador. No estamos solos en esta tarea, tenemos tu Espíritu, tenemos tu palabra, donde te encontramos siempre que querramos acercarnos a ti. Pero también tenemos un cuerpo que es la iglesia, que en la cual nos ayudamos mutuamente, no solo en el ejemplo, sino también en el ánimo, en la exhortación, Señor, de no bajar los brazos y de seguir adelante, para que en esta carrera que estamos corriendo unos con otros, lleguemos a la meta, que es el de encontrarnos cara a cara contigo, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos en el regreso a nuestra casa y pedimos tu bendición. En nombre del Señor Jesús. Amén. Toma.